Muchísimas gracias por la invitación a la Fundación Fundaungo por invitarme a participar en este panel, poder acompañarles y participar en esta semana de aprendizaje. Aprender de ustedes también. Me gustaría esta mañana compartir algunas reflexiones sobre el alto costo de la COVID-19 para las niñas y niños y también estrategias de respuesta que están llevando a cabo varios países en la región para mitigar estos impactos. Estas reflexiones las hemos compilado en una nota que publicamos en el mes de mayo, trabajo colaborativo con mis colegas Diana Hincapié de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo y Florencia López-Bo de la División de Protección de Salud en la cual trabajo. Un agradecimiento especial también a mis colegas en El Salvador que me ayudaron a compilar información y a Jimmy Vázquez también por los comentarios recibidos y acompañarme en este panel. Quería empezar un poquito con lo que es la situación de la niñez en esta coyuntura y destacar un mensaje que ya conocemos, pero creo que es importante recordar, y es que la niñez se ha visto visibilizada en la pandemia, al menos en un primer momento, en los primeros meses, y esto es porque afortunadamente las niñas y niños se han visto menos afectados por el virus desde un punto de vista epidemiológico. Los números de casos no son tan altos en niños y niñas, ni su gravedad es tan acusada. Hay mucha investigación en curso en torno a el rol que pueden llegar a tener las niñas y niños como vector de transmisión y eso determinará un poco qué va a suceder con los servicios de atención a la primera infancia, pero efectivamente el impacto del virus no es tan alto, lo cual los ha invisibilizado. Eso no quiere decir que la pandemia no vaya a tener consecuencias, no esté teniendo ya consecuencias muy graves en el corto plazo y que tengan consecuencias para de cara al mediano y largo plazo, incluso a nivel intergeneracional. Uno de los efectos inmediatos de esta situación ha sido el cierre de los servicios de atención a la primera infancia en buena parte de la región. En algunos países se han mantenido abiertos por considerarse servicios esenciales, pero incluso estas decisiones en función del avance de la situación epidemiológica se ha visto modificada. UNESCO indica que alrededor de 20 millones de niños en edad preescolar están en la región, están o han estado fuera de las aulas en los últimos 6-7 meses. Aproximadamente el 90% de centros de atención a la primera infancia se han visto cerrados, muchos permanecen cerrados. Los servicios de acompañamiento a familias, de trabajos con familias que operan en modalidades de atención vía visitas domiciliarias o también en sesiones grupales implementadas por facilitadoras, también se han visto suspendidos en su modalidad presencial, al menos, si bien han estado muy activos en las modalidades virtuales y semipresenciales. Y todo parece indicar que la reapertura va a ser lenta y progresiva y va con mucha variabilidad en función de la evolución de los epidemiológica, ¿no? Lo que se conoce como los semáforos epidemiológicos. Esto que ha implicado, bueno, de entrada que los padres se han convertido en promotores únicos del desarrollo de sus hijos y promotores únicos del aprendizaje de sus hijos en esta coyuntura, y esto es una situación muy compleja para ellos, en la que cuentan con poca capacidad de dar respuesta debido a las situaciones que están enfrentando ellos mismos de cara al manejo de situaciones de teletrabajo, la imposibilidad de trabajar o trabajar en situaciones muy complicadas, el cambio que ha habido también en las dinámicas en los hogares, en situación de ansiedad, debido a en ocasiones falta de ingreso, falta de alimentos en los hogares, también cambios en los arreglos informales, y los padres ya no pueden recurrir a abuelos, vecinos, todo otro tipo de parientes para el cuidado de los niños. Los niños también se han visto confinados en muchas ocasiones a las 4 paredes de su casa, y eso ha complejizado
bueno, pues el que puedan jugar al aire libre, el que interactúen con otros adultos fuera de lo que es su círculo inmediato en el hogar, pero también otros pares, como pasaba antes en los centros de cuidado o en los parques infantiles. Y también el estar tantas horas en el hogar ha conllevado un uso indiscriminado de dispositivos electrónicos, mucho tiempo de pantalla, lo cual tiene muchos efectos, conlleva sedentarismo, altera las rutinas de sueño y tiene muchos efectos negativos para el desarrollo, como varios estudios. Además, un número creciente de familias lamentablemente está entrando en una situación de vulnerabilidad, de pobreza y inseguridad alimentaria debido a la pérdida de ingresos, pérdida de empleo y el cierre o la reorientación de prioridades en los servicios de atención sanitaria. Ha significado un incumplimiento en los calendarios de vacunación obligatorios, en, por ejemplo, fumigación para dengue o incluso chequeos de salud, etcétera. Todo se ha visto alterado y en una región como la nuestra, la situación se ha visto agravada por la existencia de rezagos y brechas entre población más y menos vulnerable en algunos indicadores que son claves para la contención de la pandemia y sus impactos. Indicadores tales como acceso a medidas de higiene y salud básicas en los hogares. Un 35% de los hogares en la acceso a agua potable. Esto se contrasta con un 29% de hogares a nivel global. Un 78% de hogares no tienen acceso a saneamiento de calidad. La definición de saneamiento que marca la OMS es exigente, pero 78% es una cifra muy alta, en particular si se compara con el 61% de hogares sin acceso a saneamiento de calidad a nivel global. Problemas de inseguridad alimentaria, valores del 31% a nivel global en la región, con inseguridad alimentaria moderada, grave en un 9% de hogares adicionales. Los números para El Salvador son altos, en torno al 53% en inseguridad alimentaria, entonces una situación alarmante. También brechas en el acceso a condiciones digitales en los hogares que permitan el acceso a materiales y recursos educativos. El cierre de centros lo que haya conllevado ha sido un boom de lo que ha sido la atención a educación por vía remota a través de programas de televisión o el colgar repositorios con materiales educativos en Internet, a través de las redes sociales, pero lamentablemente no todas las familias tienen acceso a este tipo de materiales y tienen mucho menos acceso familias rurales y en situación de vulnerabilidad. En datos del 2016 y 2019 muestran que más de la mitad de hogares en 20 países en la región no tenían acceso a computadores ni teléfonos ni Internet. El dato para Internet, según un informe que leí ayer de FUSADES, es en torno al 82% para El Salvador, entonces una cifra muy elevada y que complejiza la atención remota a la que se han abocado los países como respuesta a la pandemia. También los servicios educativos también cuentan con limitaciones a nivel de equipamiento y tecnología para poder dar una virtual y semipresencial de manera efectiva. Solo un 39% de escuelas primarias en la región tienen acceso a Internet y la brecha entre escuelas primarias en zonas rurales versus urbanas es altísima. La diferencia es del 19% para rural y 58% para urbano. Y también brechas importantísimas en lo que es la habilidad de familias más y menos vulnerables de diferente condición socioeconómica para ofrecer prácticas de crianza que sean estimulantes, ofrecer interacciones de calidad y facilitar un entorno estimulante con acceso a materiales educativos en el hogar. Estos gráficos, en el gráfico en pantalla muestra la disponibilidad de libros infantiles con dibujos en hogares en varios países de la región por nivel
de la madre, primaria, secundaria, superior, y vemos pendientes, incrementos importantes para todos los países, desde los países donde hay a nivel agregado mayor número de libros en los hogares, como Uruguay y Barbados, a países donde hay menos libros en niveles en promedio, como es el caso de El Salvador o la República Dominicana. El gradiente sigue presente en todos los países. Observamos gradientes similares en lo que hace referencia a actividades de juego en los hogares. Estos son datos de las Ensanuds recientes, de 2018-2019. Ensanud es la encuesta, nacional de salud y nutrición de México y Ecuador. Esta es información que es un módulo de desarrollo infantil que es equiparable a lo que se recoge desde UNICEF por las MICs. Actividades lúdico-pedagógicas en las que se involucra un miembro en el hogar, en este caso la madre, y vemos que para todas las actividades el gradiente socioeconómico es importante también, la diferencia entre madres con mayor y menor nivel educativo. Y de un modo similar también en hogares más vulnerables la capacidad de respuesta y de introducir prácticas de disciplina y de reorientación de conducta positivas también es menor en hogares más vulnerables, donde hay un uso mayor de prácticas de violencia, prácticas de disciplina violentas, ya sea física o psicológica, y un uso menor de estrategias de reorientar al niño, de explicar el por qué se hicieron las cosas mal, etcétera. Entonces, un poquito en esta coyuntura, lo que esto va a implicar en el corto y en el mediano y largo plazo es un incremento en la morbilidad e incluso en la mortalidad infantil. Un estudio muy influyente de un grupo de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos publicado en la revista Lancet indicaba que probablemente por primera vez en 60 años haya incrementos en la mortalidad infantil, impactos también en la salud mental y socioemocional de los niños. Los niveles de estrés y ansiedad están aumentando y esto va a tener consecuencias importantes. La situación de falta de acceso a oportunidades de aprendizaje, a ambientes cálidos en los hogares va a conllevar pérdidas en desarrollo y aprendizaje probablemente. Estamos observando ya en la región y fuera de la región, lamentablemente, un aumento fuerte en todo lo que son situaciones de maltrato, explotación y exclusión social. Y soy que las cifras de violencia doméstica en El Salvador son lamentablemente altas, y esto en un contexto de bajo espacio fiscal, de crisis económica y social que va a suponer una pelea fuerte por la financiación de varios servicios de atención. Es importante replantear un poco lo que es la prestación social, hacerla más comprensiva, hablarnos de esto, pero en esta situación de desfinanciamiento y en un contexto en el que la primera infancia tradicionalmente ha sido el grupo etario que ha enfrentado recibido menos recursos, en el que se invierte menos, pese a son los altos retornos de la inversión en primera infancia, como conversábamos en sesiones anteriores. La consecuencia de todo esto va a ser que las brechas en prácticas de crianza, las brechas en desarrollo que inician ya son significativas desde desarrollo cognitivo y lenguaje. Se observan ya brechas desde los primeros 10, 12 meses de edad. Van a ampliarse y hay un riesgo muy alto de que los fuertes avances que se ha experimentado en América Latina y el Caribe en lo que ha sido de reducción de tasas de desnutrición crónica, de tasas de anemia, se vean revertidos. Y también, si no hay la financiación adecuada, puede que la explosión que ha habido en la cobertura de servicios de atención a la primera infancia sufra desfinanciación y, en consecuencia, la atención se convierta de menor calidad. El costo económico de todo esto se está cuantificando en forma de simulaciones. Estos son datos en la tabla, son los datos de un estudio reciente, muy reciente, que se acaba de publicar, que ha estado liderado por mi colega Florencia López Bo,
Jer Berman y Claudia Vázquez, y que muestra para varios países, 140 países en total, haciendo simulaciones, cuál va a ser el costo en términos de porcentaje del PIB. Es el costo de no atender al preescolar por número de meses que no se está atendiendo. Hay simulaciones con 3, 6 y 12 meses. Estos costos son netos de lo que es el costo de la asistencia, ¿no? Y de mantener los preescolares abiertos. Para el caso de El Salvador, el no asistir a preescolar durante 6 meses tendrá un impacto, según estas estimaciones, equivalente al 3,3% del Producto Interior Bruto, un valor muy significativo y que se compara, por ejemplo, con datos del Banco Mundial que hablan de una pérdida del 7% del PIB a nivel global, en el mundo entero, de 5 meses de cierre de servicios de primaria y secundaria. Entonces, el riesgo es alto, las consecuencias son realmente devastadoras, pero no quisiera que nos... Sé que he estado ofreciendo un panorama bastante lúgubre y desalentador, pero no quisiera que este fuera el mensaje. Y por eso los colores en esta lámina, para hablar un poquito de si hay capacidad de revertir esta situación, si se actúa y en realidad hablar de estrategias que permitirían mitigar estos impactos y de lo que ha sido la respuesta que ya en curso de muchos países en la región. Hago un paso atrás para brevemente recordar cuáles son las estrategias con las que cuentan los gobiernos para mejorar el desarrollo infantil. Por un lado están las inversiones en salud, agua, saneamiento y nutrición. Por otro lado, los programas de transferencias monetarias, ya sean condicionados como no condicionados. Los programas de trabajo con familias, y les mencionaban a través de visitas domiciliarias o sesiones grupales, facilitadoras, y procuran promover, fortalecer las prácticas de crianza en los hogares y generar un cambio conductual que sea sostenible y que se traduzca en mayor desarrollo infantil y lo que son las estrategias a través de centros de cuidado infantil y preescolar. Voy a concentrarme en estas dos últimas áreas en lo que queda de Inicio con trabajo con familias porque este tipo de servicios han jugado un rol fundamental, muy importante en lo que ha sido la respuesta inmediata y de más mediano plazo de los servicios de atención a la primera infancia a la coyuntura actual. Han actuado de forma muy ágil, muy rápida, mostrando una gran capacidad de flexibilización y adaptabilidad a todos los efectos para garantizar un contacto permanente con las familias y unos mínimos de atención. Esto significa que se hayan reorganizado la estructura y el funcionamiento de estos servicios, operando en virtualidad de forma remota desde lo que son servicios centrales en las capitales a lo que son los equipos territoriales y las facilitadoras que llegan a las familias directamente y que en su mayoría han estado llegando a través de llamadas telefónicas o a través también de mensajería de texto y en casos puntuales donde la conectividad es muy limitada o inexistente, bien presencialmente. Y el objetivo ha sido monitorear el estado de salud y bienestar de las niñas y los niños y otros miembros en el hogar, hacer llegar mensajes sobre la COVID y cómo contenerla, cómo evitar contagios, ofrecer también mínimos de seguridad sanitaria en coordinación muchas veces con el sector salud para garantizar vacunas a través de unidades móviles, dada la fuerte presencia que tienen los servicios de trabajo y acompañamiento a familias en el territorio, dado que tienen llegada directa a los hogares y a la relación que se establece entre las familias y los prestadores de este servicio. Muchos otros servicios del sector salud, protección social, se han colgado, digamos, de ellos para llegar y mantener estos mínimos. También han garantizado, han articulado la provisión segura de canastas de alimentos que en muchas ocasiones muchos niños recibían en los centros de cuidado, siendo lamentablemente en muchas ocasiones el único alimento al que tenían acceso.
Y también articulando, como decía, con programas de protección social e ingresos para hacer llegar bonos a familias ya beneficiarias de estos programas, pero también identificando nuevos usuarios que han caído en situación de pobreza y vulnerabilidad a raíz de la coyuntura. Articulación también con sistemas de protección social para identificar, prevenir y generar alertas y protocolos de actuación en caso de situaciones de vulneración de derechos, abusos y maltratos. Todo esto se ha hecho por llamada y habilitando chats a los que se podían recurrir para denunciar diferentes situaciones. De alguna forma, la facilitadora en su llamada de monitoreo, control y para promover desarrollo, hacer llegar contenidos educativos y pedagógicos para la promoción del desarrollo y el aprendizaje, que es en sí la razón de ser de estos servicios. Identificaban también situaciones de riesgo y alertaban al servicio que correspondía y así se generaba una red de acción. Varios países han estado respondiendo de esta forma. Una más en Perú, por ejemplo, tenía los comités de vigilancia. Colombia, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se ha articulado también varias estrategias para mantenerse en contacto sin contagio, era el nombre de la estrategia, como respuesta inmediata. No obstante, esta respuesta inmediata, rápidamente los servicios se han dado cuenta que los repositorios también que se colgaban con canciones, propuestas de actividades de juego, etcétera, en red, en línea, muchas familias no tenían acceso a estos repositorios y que esta respuesta inmediata no podría, bueno, que la situación de pandemia iba a alargarse como está pasando y, por lo tanto, había que identificar una forma de hacer la respuesta inmediata algo más sostenible. Y aquí los servicios han ido transformándose, se han reinventado y han estado innovando y desarrollando, buscando la forma de desarrollar nuevas modalidades de atención que les permitiera pasar de esta situación de garantizar mínimos de atención a una situación en la que pudieran prestar su servicio orientado particularmente en lo que es promoción de desarrollo y ofrecer oportunidades de aprendizaje plenamente. Los servicios de acompañamiento a familias han tenido una respuesta inmediata muy ágil, muy rápida, que ha consistido en mantener el contacto con las familias y garantizar unos mínimos de atención, entendiendo y sobrepasando de lo que es su cometido principal, que es la promoción del desarrollo y del aprendizaje, para también convertirse en actores, agentes que monitorean el estado de las familias, que han articulado con los sistemas de protección social y de ingresos para hacer llegar recursos, canastas de alimentos a familias vulnerables, tanto los que ya eran beneficiarios de estos servicios de protección social como nuevas personas que han caído en riesgo, que han caído en pobreza y en situación de vulnerabilidad debido a la pérdida de ingresos, de empleo. Se ha estado también articulando con servicios de protección social para atender situaciones de maltrato o situaciones de vulneración de derechos en los hogares a niños, adolescentes y en todo esto todos los servicios, sector salud, sector protección social, sector educativo, se han un poco colgado, aprovechado de la llegada tan fuerte que tienen en territorio los servicios de acompañamiento a familias. Y esto ha requerido que estos servicios se articulen y operen para poder articular remotamente, tanto en sedes centrales, en las capitales de los países, como en territorio. Pero, efectivamente, sí, no sabemos cuándo va a concluir esta situación, pero lo importante es, como decía Jimmy en la cita que nos mencionaba, bueno, cómo seguimos, ¿no? Y cómo la navegamos a lo largo de los meses que ya llevamos y los meses que quedan de situación. Y los servicios, en muchos países esto ha sido una realidad que se vio desde el mes 1 y medio, 2 meses, y los servicios empezaron ya un proceso de transformación, de reinvención, de innovación para acomodarse y poder prestar una atención de calidad, tan de calidad como se pueda en este contexto. Y una atención que llegara, como les decía, la respuesta inmediata ha sido repositorios colgados en Internet a través de redes sociales. No todos los hogares y en particular los hogares vulnerables tienen poco acceso a estos materiales. Hay muchas
regiones, muchos puntos geográficos en la región donde no hay conectividad y ahí hay que pensarse alternativas distintas. Y esto es lo que se está haciendo desde estos servicios. Están buscando formas con nuevas estrategias multicanal, multimodal, híbridas que combinen virtualidad con semipresencialidad para poder atender. Ejemplos concretos. Y las innovaciones han venido por el lado de los canales de llegada. Se ha descansado en radio y televisión, en México, en Perú, también en El Salvador. Pero se ha descansado también en llamadas telefónicas o videollamadas, en la mensajería de texto, también mensajería audiovisual, por ejemplo, identificando protocolos particulares para cada una de estas formas de atención, tal que se facilite el trabajo de las facilitadoras y de los agentes educativos en la prestación de estos servicios con estas nuevas formas. Todo esto es en proceso de innovación. Estos protocolos están en proceso de diseño, por ejemplo, en Ecuador. Estamos trabajando también en Colombia con el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la creación de una estrategia multimodal que garantice la llegada a todo el territorio, incluso en los que no haya conectividad, y que combine de forma óptima los diferentes canales, descansando incluso en la presencialidad o en hacer llegar materiales de forma física o mensajes de forma física a través de perifoneos, de carteleras, etcétera. Todo vale y es en ese sentido en el que se está innovando muchísimo. Innovación también en cuanto a los contenidos. Se está trabajando en una selección de actividades de juego y de promoción de juego, promoción de desarrollo cognitivo, de lenguaje socioemocional, que sean simples de realizar. Ahora los servicios ya no están, la facilitadora no está llegando presencialmente al hogar, tiene que llegar a través del teléfono, a través de un mensaje, y el rol de la familia, como decíamos, es tanto más importante. Entonces, se están no simplificando, pero destilando la esencia de los mensajes tal que se facilite a familias, sobre todo familias vulnerables con menos capacidad y menos tiempo y menos materiales a su alrededor para poder asumir este rol. Que no se sienta como una carga, entonces actividades que puedan incorporarse muy fácilmente en el día a día y en los quehaceres de los hogares, que no requieran de materiales lúdicos, pensando en familias que no tengan accesos a ellos. Muy importante también incorporar elementos de salud socioemocional, por las razones que nos comentaba Jimmy, de los niños y niñas y adolescentes, pero también de los cuidadores en el hogar y de los agentes educativos y facilitadoras que están a cargo de la prestación de estos servicios, mensajes de salud. Y otro eslabón fundamental que vemos en amarillo es el tema de la capacitación. A esto también aludía Jimmy. ¿Cómo formamos a los agentes educativos para que puedan tener acceso para que puedan usar estas nuevas estrategias y de forma efectiva estos nuevos canales de llegada? La formación en aspectos digitales y socioemocionales es fundamental. Y en este sentido aplaudo una iniciativa en Colombia del ICBF que prevé desarrollar estrategias de formación involucrando a los agentes educativos en el proceso de diseño de estas estrategias, haciéndolo muy participativo, tal que se adapten a las necesidades de estos agentes y a su realidad en los territorios. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí un ejemplo de una propuesta de contenidos, digamos, simplificados. Es el manual para padres de Reach Up que desarrolló el equipo en Jamaica. Reach Up es el equipo que desarrolló es un modelo de trabajo de visitas domiciliarias que se destila de muchos años de trabajo de lo que se conoce como el modelo de acompañamiento a familias de Jamaica, de visitas, que ha sido evaluado en múltiples ocasiones, en múltiples países de forma exitosa. Y lo que hizo este equipo, y como banco hemos apoyado en la traducción al español y al portugués de este manual, fue seleccionar de su propuesta de actividades de juego y lenguaje aquellas que requerían menos materiales, las que recogían la esencia de lo que es necesario para la formación del desarrollo, en las que se enmarcaban mejor dentro de la cotidianidad del hogar y que podían ser fácilmente adaptables a varios medios.
medios. Entonces, por ejemplo, Guatemala les está traduciendo en dramas que se transmiten por radio. En Ecuador se está trabajando, se están organizando en fichas que llegarán a las familias de forma física. ¿Me siguen escuchando? Sí, Sí, creo que sí. sí se escucha. Gracias. De forma física o a través de tabletas que también se harán llegar y ya se han empezado a hacer llegar a las familias. Panamá está pensando en mochilas para zonas rurales más aisladas, con población indígena, mochilas físicas con la guía y juguetes, etc. Entonces, la versatilidad de este material y también para adecuarse a todas estas formas multimodales, donde el rol de la facilitadora sigue siendo imprescindible, pero toma otra forma y de ahí la importancia de su capacitación. Y de nuevo, mensajes, la lámina en el medio denota mensajes de autocuidado que también se han identificado y se han incorporado en este manual para padres porque esto es un elemento fundamental. Siguiente, por favor. Y bueno, los retos de este tipo los retos a los que enfrentan los servicios en este proceso de transformación a estas nuevas modalidades de atención que creo que van a quedarse, y aquí es donde estamos construyendo un poco el futuro, y lo que ha pasado es que la pandemia nos ha obligado a innovar de forma aceleradísima y pensar en estrategias en las que no hubiéramos pensado si no hubiera sido debido a esto, pero la idea es que, bueno, esto nos ayude a que los servicios de atención a la primera infancia lleguen a todos de mejor medida, pero los retos siguen siendo, bueno, el reto de cobertura y sobre todo el reto de calidad, los viejos amigos. Y en este caso el reto de calidad pasa también por el garantizar interacciones cálidas, receptivas, la sostenibilidad en el contacto de una forma efectiva en un contexto de virtualidad o de semipresencialidad. Y aquí se está descansando mucho en los aprendizajes de lo que son las ciencias del comportamiento también, que están ayudando a organizar estos mensajes, los contenidos en diferentes canales, formulando los mensajes de una manera adecuada para cada canal. Y una forma adecuada en base a las ciencias de comportamiento es usando mensajes concretos, sencillos, atractivos, oportunos y que estén en consonancia con las normas sociales. La siguiente, por favor. Y pasando a lo que son los servicios de cuidado infantil, en pos del tiempo no voy a extenderme mucho y no quiero entrar en el debate de si hay que reaperturar o no reaperturar. La atención que ofrecen estos servicios es importante y es importante que es necesaria también para mitigar un poquito los impactos de estas tres curvas que hay que aplanar, de esta triple crisis, ¿no? Sanitaria, epidemiológica, económica y social, de la que nos hablaba Jim y de los que todos hemos escuchado. Y, bueno, ustedes sí que tienen un plan, el Plan Alegría de regresar a la escuela, que marca un poquito en las líneas, las orientaciones para reaperturar. En la nota que escribimos en mayo nos basamos en las recomendaciones del Center for Disease Control de Estados Unidos y varias otras instituciones de relevancia. Estamos todos aprendiendo, observando también de las experiencias de otros países y más allá de todo lo que son el garantizar un equipamiento y un acondicionamiento adecuado de los centros, tal que se mantenga, se asegure la salud de niñas y niños, pero también del personal, mejorando los sistemas de ventilación, incorporando hidrogel, garantizando agua, que es un reto en algunos centros, en zonas más aisladas, organizando las entradas y salidas, limitando la entrada de personas ajenas a los centros, reduciendo ratios, habilitando espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero destacar los dos últimos iconos en la lámina, que es el énfasis también en lo que es desarrollar estrategias de cuidado para los cuidadores en los centros y dotarles de las herramientas que ellos necesiten para cuidarse a sí mismos, ayudarles a cuidar.
y también para ayudar a los niños a navegar la incertidumbre en la que se enfrentan, la pérdida de familiares, las dinámicas difíciles en los hogares. Se están desarrollando desde varias instituciones, la Organización Mundial de la Salud, varios grupos académicos, la Universidad de Oxford, el Departamento de Psiquiatría, desde la Javeriana en Colombia también se está trabajando en varios guías y materiales que pueden ayudar a los cuidadores a enfrentar estas situaciones y que deben ser parte de la respuesta, como nos decía Jimmy. Todo esto está importantísimo también mantener una comunicación constante y clara con las familias del que se pueda atender a su necesidad. El miedo a regresar a los centros de parte de las familias es muy alto, unas cifras escandalosas, los datos que vimos en la presentación anterior. Siguiente, por favor. Ya para concluir, desde el banco, bueno, pueden descargar la nota en nuestra página web, aquí tienen los links de acceso. Hemos desarrollado desde la página del Grupo de Primera Infancia una pestaña COVID recopilando varios de los materiales y guías que se han desarrollado por instituciones académicas e intergubernamentales, también por la respuesta de varios países. Allí encontrarán información y experiencias concretas que esperamos les ayuden e inspiren para la respuesta de país. Y desde el Fondo de Innovación de Primera Infancia, del que hablaba Jimmy, también mañana es el lanzamiento de la plataforma de conocimiento, que también tendrá un espacio dedicado a COVID y que también les invito a conocer. Y la última, por favor, pasamos a la siguiente. Para concluir, ya reforzar este mensaje de que es importante actuar porque esta es una oportunidad sin precedentes en las que se está innovando, se están reorganizando centros, se están transformando los servicios de atención a la primera infancia y es una oportunidad única para explorar opciones distintas y procurar que los servicios sean más costo eficientes, mucho más equitativos, que efectivamente lleguen a quienes tienen que llegar, que nos ayuden a cerrar brechas y hacerlos también aprovechar de esta situación para convertirlos en más resilientes ante situaciones, coyunturas complicadas futuras. Importantísimo que todos estos esfuerzos y todas estas innovaciones que se están desarrollando en los países se acompañen de evaluaciones. No se puede modificar ni mejorar aquello que no se mide, que no se sabe cuál es su estatus actual. La situación de evaluación en la coyuntura actual es complicada, también requiere de mucho trabajo remoto, pero no obstante, pese a esas limitaciones, es importante dar seguimiento, disponer de datos del antes y el después que permitan seguir fortaleciendo políticas. Un poco la idea es que esto nos ayude a construir una hoja de ruta que permita escalar los servicios de primera infancia con calidad. Muchas gracias por su atención.